Bienvenidos a Bibi Knows Best. Hoy quiero hablaros del miedo. ¿Por qué os quiero hablar del miedo? Pues no es porque especialmente me guste hablar del tema, simplemente porque esta semana una persona que es emprendedora, a la que admiro mucho, me ha comentado que estaba pasando miedo y que sí es normal tener miedo cuando uno ya está emprendiendo. Para ser sinceros, el miedo, desde mi punto de vista, no se va nunca. Yo os puedo asegurar que tuve miedo antes de emprender, tuve miedo durante emprender, he tenido miedo cuando he tenido que cerrar alguna de las empresas o algún proyecto no ha funcionado como quería, también he sentido miedo y hoy por hoy todavía sigo sintiendo miedo. Os quiero compartir un poquito mi historia con el miedo porque creo que puede ser útil y aquí en Bibi Knows Best lo único que quiero es compartir mis propias experiencias con el fin de que pueda servir al mayor número de personas. Emprender a mí desde luego me da mucho miedo y no pensaba que pudiera hacerlo en ningún momento de mi vida. Fue prácticamente como una necesidad y salté en ese vacío porque cuando uno es emprendedor vive en una constante montaña rusa y no siempre es agradable vivir no sabiendo qué va a pasar. Lo único que os puedo decir que para poder enfrentarse al miedo, yo conozco simplemente 4 sistemas. Uno importante: encuentra algo que te motive tanto que al final la pasión triunfe sobre el miedo. Cuando te gusta algo demasiado, cuando te gusta mucho y le pones todo el interés, aunque te dé miedo, lo seguirás haciendo porque te gusta. Entonces, cuando uno hace un negocio, cuando empieza a emprender, que sea en un área donde tú te sientas que te encanta. Cuando yo decidí emprender, me dije, ¿qué es lo que más me gusta hacer en la vida? ¿Sabéis lo que más me gusta hacer en la vida? Pues comer, la cultura, el arte, me encanta, y la moda. Por esa misma razón, cuando empecé BBES, que es mi consultora, decidí que fueran en esos sectores porque así nunca sentiría que estaba trabajando. Cuando he tenido que enfrentarme a situaciones complicadas y difíciles, pérdidas de clientes, algunos giros inesperados que no me esperaba y que han hecho que pasemos por un momento de grandes desafíos, tener que deshacerte a veces de una parte de tu equipo, cambiarte de oficina, todas esas cosas pasan. Pero tienes que confiar. Esta es la segunda clave. La primera es, desde luego, que tengas pasión por lo que haces y así el miedo no va a poder con la pasión. Pero el siguiente es confía en tus capacidades y en tus talentos. Porque si tú confías en tus capacidades y tus talentos, te das cuenta que aunque ese proyecto, aunque esa empresa no funcione, no pasa nada. Porque no te vas a quedar sin nada. Va a ser un intento más, va a ser un aprendizaje y tú sabes que tú tienes ese tesoro, esa creatividad, esa capacidad de innovar está dentro de ti. Esas tus capacidades y tus talentos son los que te van también a ayudarte a gestionar el miedo. El miedo no se va, aprendemos a gestionarlo, que es distinto. Importantísimo también, enfócate en los pensamientos positivos y visualiza el éxito. Si tú solamente te centras en los por qué no, en las cosas que no van bien, desde luego, con estas gafas es muy difícil que veas algo, porque vas a tener tu visión completamente borrosa y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Para que el miedo no te consuma, realmente lo que tienes que hacer es pensar en lo positivo. ¿Por qué estás haciendo esto? Todos tenemos un porqué y un para qué. Ese porqué y un para qué es el que debe moverte a cruzar al otro lado y ver el mundo desde ese punto de vista. Y visualiza simplemente
a ti mismo cruzando al otro lado y cómo te vas a sentir cuando hayas cruzado al otro lado. Te vas a sentir como, wow, I did it, lo he hecho. Importantísimo. Otra cosa, acepta con responsabilidad que estás tomando riesgo. Cualquier empresario, cualquier persona que empieza un proyecto, lógicamente estamos tomando un riesgo. Bueno, cuando uno decide que va a coger una oficina, que va a contratar personas, lo hace desde la confianza de que va a salir bien. Yo recuerdo que tenía este proyecto que supuestamente era para 3 años y tenía estos clientes y ¡boom! Hubo un cambio y esto se acabó. Ahí estaba con la oficina, con las personas, con todo para hacer este proyecto y me quedé a mitad de camino. Es un riesgo que tenemos que tomar y aceptamos con responsabilidad ese riesgo y cambiamos de giro si es necesario. Asumimos que la decisión que hemos tomado puede que no haya salido bien, pero eso no significa nada. La aceptación es muy importante y con la aceptación también viene el ser compasivo con nosotros mismos y que no nos machaquemos por ello. Estas cosas pasan. Así es la vida de un emprendedor. Es una carrera de obstáculos y aquí todos los emprendedores somos saltadores de vallas. Así que nada, hasta la próxima y a saltar vallas con mucha ilusión y recordar la clave. La pasión triunfa sobre el miedo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.